Tema 8. Sistema endocrino. Entre las funciones del sistema endocrino se encuentran regular la composición química y el volumen del líquido intersticial, regular el metabolismo y balance energético, regular las secreciones de las glándulas y algunas actividades del sistema inmune, controlar el crecimiento y el desarrollo del organismo, regular el funcionamiento de los aparatos reproductores y ayudar a establecer los ritmos circadianos. La homeostasis se define como la conservación de un medio interno estable. Implica el mantenimiento del equilibrio fisiológico del organismo. Los sistemas encargados de mantener la homeostasis en el cuerpo humano son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aunque ambos mantienen la homeostasis del cuerpo, funcionan de manera diferente. El sistema nervioso reacciona con rapidez a los estímulos, en fracciones de segundos. En cambio, el sistema endocrino reacciona con menor rapidez a los estímulos. Estaríamos hablando de minutos a horas, incluso días. El sistema nervioso interviene en el mantenimiento inmediato y a corto plazo de la homeostasis. En cambio, el endocrino interviene en el mantenimiento a largo plazo. El nervioso controla las actividades corporales a través de la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. En cambio, el sistema endocrino controla las actividades corporales a través de la secreción de hormonas hacia el líquido intersticial y luego hacia el torrente sanguíneo, que transportará las hormonas hacia casi todas las células del organismo. Y solo las células que reconocen a cada hormona producirán una respuesta. Estas células son las denominadas células diana o blanco. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos pequeños dispersos por todo el cuerpo. Así, encontramos glándulas endocrinas, que son órganos cuya única función es producir y liberar hormonas. Tal es el caso de la hipófisis o pituitaria, la glándula tiroides, la paratiroides y las suprarrenales. También encontramos órganos que no son solamente glándulas, es decir, que cumplen otras funciones además de producir hormonas, pero tienen áreas relativamente grandes de tejidos productores de hormonas, como es el caso del hipotálamo, el páncreas y las gónadas. Y otros tejidos y órganos que cumplen otras funciones, pero tienen áreas de células productoras de hormonas, como el estómago y el intestino delgado. Las hormonas se definen como mensajeros químicos secretados por células al líquido intersticial y a la sangre, que tienen efecto en la función de otras células. Podemos clasificar las hormonas según su área de acción, según el tipo de secreción que generen y según la estructura química que presenten. Veremos cada una de ellas a continuación. Según el área de acción encontramos hormonas endocrinas, aquellas secretadas a la sangre y que producen efecto en células distantes de las que las secretaron. Aunque veremos los demás tipos de hormonas, nos vamos a enfocar en las endocrinas. Hormonas paracrinas, con acción local y que se difunden a células vecinas. Hormonas autocrinas, que actúan en la propia célula que las produce. Y exocrinas, aquellas que son secretadas hacia conductos que desembocan bien sobre la superficie externa del cuerpo o bien dentro de una cavidad corporal. Según el tipo de secreción encontramos hormonas holocrinas. La célula se destruye durante el proceso de la secreción que ocupa parte importante de su contenido. Una hormona apocrina, donde la secreción involucra una pérdida parcial del citoplasma glandular. Hormona ecrina, donde su canal excretor desemboca directamente en la superficie de la piel.
y hormonas merocrinas donde la secreción no implica lesión de la glándula secretora. Repasemos nuevamente. En el caso de las holocrinas, la célula se destruye durante el proceso de la secreción. En el caso de la merocrina no hay ningún tipo de lesión, simplemente la liberación de la hormona y la glándula queda como tal. Y en una apocrina hay una pérdida, digamos, parcial de la estructura tisular, pero no es completa como en el caso de la holocrina. Según la estructura química encontramos hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Entre las liposolubles tenemos las esteroideas, que son sintetizadas a partir del colesterol, las tiroideas, que son sintetizadas por la unión de átomos de yodo con el aminoácido tirosina, y el óxido nítrico, que funciona tanto como hormona liposoluble como un neurotransmisor. Entre las hormonas hidrosolubles hallamos aquellas que se forman a partir de aminoácidos, es decir, aminoácidos que se modifican para permitir la formación de una hormona en particular. Por ejemplo, la tirosina se modifica y permite la formación tanto de la adrenalina como de la noradrenalina. Hormonas hidrosolubles peptídicas, aquellas compuestas por cadenas cortas de aminoácidos, y las proteicas, que están compuestas por cadenas largas de aminoácidos. Las hormonas liposolubles se difunden a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática y se unen con sus receptores dentro de la célula diana. En cambio, las hormonas hidrosolubles no pueden difundirse a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. De ahí que tengan que unirse con receptores sobre la superficie de la célula diana. Entre los factores que regulan la secreción hormonal tenemos, en primer lugar, señales neurales, es decir, del sistema nervioso. Por ejemplo, los impulsos nerviosos que se dirigen a la médula suprarrenal regulan la secreción de adrenalina y noradrenalina. Segundo factor, humoral, esto es, cambios químicos en la concentración de la sangre. Por ejemplo, la concentración sanguínea de calcio regula la secreción de la hormona paratiroidea. Y el último factor es el hormonal, hormonas liberadas por otros órganos. Por ejemplo, una hormona del lóbulo anterior de la hipófisis, la adrenocorticotropina, estimula la secreción de cortisol en la corteza suprarrenal. ¿Qué hace que las glándulas liberen o no sus hormonas? Existe algo llamado control de las secreciones hormonales. El control de las secreciones hormonales se da a través de retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa se da cuando el producto inhibe a la hormona para que deje de producirlo. Garantiza que el organismo no produzca nada en exceso. A medida que empieza a haber mucho producto de alguna reacción, el producto mismo dice basta o manda una señal de terminación e inhibe para que dejen de producirlo. En cambio, hablamos de una retroalimentación positiva cuando el producto estimula a la hormona para que siga generando dicho producto. Veamos ambos ejemplos. En el caso de la retroalimentación negativa, un estímulo como lo puede ser el aumento de la concentración de glucosa en la sangre, estimula al páncreas para que libere insulina. A su vez, la insulina estimula al hígado para que disminuya la concentración de glucosa en sangre. Y esta disminución de glucosa en sangre, a su vez, estimula al páncreas para que deje de producir insulina.
En el caso de una retroalimentación positiva, por ejemplo, durante el parto, se libera la hormona oxitocina por la hipófisis. Esta liberación estimula la contracción del útero, y son las contracciones del útero las que a su vez estimulan más secreción de oxitocina. Nos enfocaremos a continuación en las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y la función de cada una de ellas. Veremos la glándula hipófisis o pituitaria con sus 8 hormonas, la glándula tiroides, las paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, las gónadas y por último la glándula pineal o epífisis. Comencemos con la glándula hipófisis, ubicada en la base interior del cerebro apoyada en la fosa hipofisiaria, una depresión semejante a una copa que forma parte del hueso esfenoides. Consta de 2 lóbulos, uno anterior que es más grande o también llamado adenohipófisis y uno posterior más pequeño o neurohipófisis. La función general de la hipófisis es regular aspectos del crecimiento, desarrollo, metabolismo y homeostasis del cuerpo. Casi toda la secreción hormonal de la hipófisis es controlada por señales hormonales o eléctricas generadas por el órgano del hipotálamo. Aquí vemos entonces la parte anterior o adenohipófisis y la posterior, más pequeña, la neurohipófisis. Veamos cada una de las glándulas secretadas por la hipófisis. Comencemos con la hormona del crecimiento, encargada de estimular la síntesis y secreción de hormonas proteicas llamadas somatotropas, que a su vez estimulan la síntesis de proteínas, ayudan a mantener la masa muscular y ósea, promueven la cicatrización de lesiones y reparación de tejidos y aumentan la degradación de triglicéridos. Hormona tiroideo estimulante. Estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, la T3 y la T4 en las glándulas tiroides. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una hormona sintetizada o secretada por la hipófisis ejerce su efecto en otra glándula diferente, en este caso la tiroides. Hormona folículo estimulante. Tienen diferentes funciones según hablemos de un órgano femenino o masculino. En el caso de las mujeres, mensualmente inicia el desarrollo de varios folículos ováricos y estimula a las células foliculares para que secreten estrógeno. Y en el caso de los hombres, estimula la producción de espermatozoides en los testículos. Igualmente, en el caso de la hormona luteinizante tenemos funciones según el sexo. En el caso de las mujeres, mensualmente desencadena la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo en el ovario, estimula la secreción de progesterona, que es una hormona sexual femenina, y estimula a las células foliculares para que secreten estrógeno. En el caso de los hombres, estimula a los testículos para que secreten testosterona. Hormona prolactina. Inicia y mantiene la producción de leche en las glándulas mamarias. Hormona adrenocorticotropina o simplemente corticotropina. Estimula la producción de cortisol y andrógenos, que son hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales, en la corteza de las glándulas suprarrenales. Hormona oxitocina. Durante el parto, estimula la contracción de células musculares de las paredes del útero y después del parto estimula la expulsión de leche acumulada en las glándulas mamarias en respuesta al estímulo mecánico provisto por el lactante cuando succiona. Por otro lado, en varones y mujeres no embarazadas, participa en la excitación sexual y el orgasmo. Hormona antidiurética o vasopresina. Disminuye la producción de orina, estimulando a los riñones para que retengan más agua, lo que a su vez reduce el volumen de la orina. También reduce la pérdida de agua a través de la transpiración.
y estimula la contracción de las arteriolas, lo que implica un aumento de la presión arterial. Glándula tiroides. Ubicada en la parte anterior del cuello, sobre la tráquea y justo debajo de la laringe, tiene forma de mariposa, integrada por dos lóbulos, tanto izquierdo como derecho, unidos entre sí por un istmo. Cada lóbulo está formado por folículos esféricos y huecos rodeados por capilares. Los folículos, a su vez, están formados por células foliculares, que son las más abundantes y que producen T4 y T3, células parafoliculares, menos abundantes y que producen calcitonina, una cavidad formada por células que contiene tiroglobulina y yodo, que se llama coloide, y por numerosos capilares. Las hormonas sintetizadas por la glándula tiroides son la tiroxina T4, llamada así porque contiene 4 átomos de yodo, y la triiodotironina, que contiene 3 átomos de yodo. Ambas hormonas se encargan de aumentar la tasa metabólica basal, que es la tasa de consumo de oxígeno en condiciones estándares o basales, esto es, el individuo despierto, en reposo y en ayunas. La tasa metabólica basal aumenta cuando se incrementa la síntesis y utilización de ATP. A medida que las células utilizan más oxígeno para producir más ATP, se genera más calor y la temperatura aumenta. De modo que puede decirse que estas hormonas cumplen un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal. Por otro lado, estimulan la síntesis de proteínas, la oxidación de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP, la degradación de triglicéridos y la excreción de colesterol, lo que reduce la concentración sanguínea de este. Y por último, promueven el crecimiento del cuerpo, en particular de los sistemas nervioso y esquelético. La otra hormona producida por la tiroides es la calcitonina, encargada de reducir la concentración sanguínea de calcio en un proceso que se conoce como calcemia. Disminuye la acción de los osteoclastos, las células que digieren hueso y por lo tanto liberan calcio a la sangre, es decir, permite que se deposite calcio en los huesos, reduce la absorción del calcio en el intestino e incrementa la retención en los riñones. Glándulas paratiroides. Ubicadas en la parte posterior de las tiroides, son 4 masas pequeñas y redondas de tejido glandular, cuyas células secretoras se denominan células principales y están dispuestas en cordones o nidos alrededor de una densa red de capilares. La hormona producida por las paratiroides se denomina paratiroidea. Funciona como regulador principal de las concentraciones de calcio, magnesio y fosfato de hidrógeno en la sangre. Aumenta la cantidad y actividad de los osteoclastos, liberando iones de calcio y fosfato de hidrógeno hacia la corriente sanguínea. Entre los efectos que ejercen sobre los riñones tenemos: estimula la absorción renal de calcio, es decir, reduce la velocidad con que se pierden los iones de calcio y magnesio desde la sangre hacia la orina. Y estimula la formación de la hormona calcitriol, una forma activa de la vitamina D, que aumenta la velocidad de absorción de calcio, magnesio y fosfato de hidrógeno desde los alimentos en el intestino hacia la sangre. El páncreas es una glándula ubicada en la curvatura del duodeno, la primera porción del intestino delgado. Tiene una forma aplanada y elongada, y su porción endocrina está compuesta por grupos de células llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Hablamos específicamente de su porción endocrina porque el páncreas tiene función mixta, tanto endocrina como exocrina. En el tema del aparato digestivo veremos su función exocrina. Los islotes pancreáticos están compuestos a su vez por 3 tipos de células:
las alfa que secretan glucagón, las beta que secretan insulina y las delta que secretan somatostatina. Entre las funciones del glucagón están la activación de la gluconeogénesis hepática, es decir, el aumento de la glicemia cuando disminuye por debajo del límite normal, con el fin de proporcionar glucosa a las neuronas que solo sintetizan ATP a partir de ella, y la estimulación de la degradación del glucógeno, almacenado en el hígado, a glucosa. Las células beta, por su parte, producen la insulina que se encarga de la reducción de la glucemia, ya que contribuye al ingreso de glucosa en las células, en especial en las fibras musculares. Y las células delta, que producen somatostatina, es una hormona encargada de inhibir la contracción del músculo liso del aparato digestivo y de la vesícula biliar cuando la digestión ha terminado. Y también se encarga de inhibir la liberación de insulina y de glucagón. Las glándulas suprarrenales están ubicadas sobre cada uno de los riñones. Cada glándula tiene dos regiones que producen diferentes hormonas. Una región denominada corteza suprarrenal más externa y una médula suprarrenal que es más interna. Las hormonas de la corteza suprarrenal son aldosterona, encargada de regular la homeostasis de sodio y potasio, aumentando la reabsorción de sodio hacia la sangre a partir de la orina y estimulando la excreción de potasio hacia la orina. Contribuye a adaptar la presión arterial y el volumen de la sangre y estimula la excreción de protones en la orina, ayudando a evitar la acidosis. El cortisol aumenta la velocidad de la degradación de proteínas, estimula las células hepáticas para que formen glucosa, estimula la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo, suprimen procesos inflamatorios ya que inhiben a las prostaglandinas y en dosis elevadas deprimen las respuestas inmunitarias. Los andrógenos en mujeres contribuyen a la libido y se convierten en estrógenos cuando llega la menopausia. Estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico y contribuyen al periodo de crecimiento previo a la pubertad. En el caso de la médula suprarrenal, las hormonas que encontramos son las catecolaminas. Provocan la estimulación intensa de la respuesta de lucha o huida. Al incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, aumenta el volumen minuto cardíaco, lo que a su vez incrementa la presión arterial, dilata pupilas, estimulan el flujo sanguíneo hacia el corazón, el hígado, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo, dilatan las vías aéreas pulmonares y aumentan las concentraciones sanguíneas de glucosa y ácidos grasos. Las gónadas. Hablamos de los ovarios y los testículos. En el caso de los ovarios son dos masas ovaladas ubicadas en la cavidad pelviana que producen las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Y en el caso de los testículos hablamos de dos glándulas ovaladas igualmente, pero ubicadas en el escroto. Producen las hormonas sexuales masculinas, testosterona. Entre las funciones de los estrógenos y la progesterona encontramos la regulación del ciclo menstrual, el mantenimiento del embarazo, la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia y la determinación del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de la testosterona, regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y mantenimiento de los caracteres masculinos secundarios. Y por último veremos la glándula pineal. De un tamaño muy pequeño, aproximadamente de 5 a 8 milímetros, está unida al techo del tercer ventrículo del encéfalo. Produce la hormona melatonina, encargada de contribuir al establecimiento del reloj biológico. Durante periodos de oscuridad y durante el sueño, se secreta más melatonina,
y en presencia de luz solar su secreción disminuye.